proceso del diseño estructural tiene una serie de pasos que se pueden resumir en 5 pasos principales. En el primero se define el uso de la estructura. Vamos a decidir si la estructura, por ejemplo, se va a usar para un edificio residencial o se va a usar como una bodega de cemento. A la vez, cuando se define ese uso, tomando en cuenta las tradiciones del lugar, la disponibilidad de materiales, se decide qué materiales se van a usar y cómo se va a configurar la estructura. Por ejemplo, uno puede decidir si la estructura va a tener losas planas, o en cambio uno puede decidir que la estructura puede tener losas apoyadas en vigas. Se puede decidir si la estructura va a tener pórticos para resistir las cargas laterales, o si esas cargas laterales van a ser resistidas por muros o por una combinación de pórticos y muros. Una vez uno decide cómo se va a configurar la estructura, uno puede seleccionar unas dimensiones iniciales. Este no es un paso sencillo, porque si uno se pone a pensar, sería como de alguna manera decidir cuál es la respuesta del problema antes de resolver el problema, porque parte del objetivo del diseño estructural es definir los tamaños de los elementos estructurales y, en el caso de las estructuras de las que estamos hablando, el refuerzo. O sea que para poder decidir el fruto final del diseño, yo ya tengo desde el principio que saber parte de ese resultado. Eso se hace básicamente con base en la experiencia. Sabemos qué funciona y qué no funciona. Hemos ido a terremotos como el de Nepal y hemos visto qué funciona y hemos visto qué no funciona. ¿Qué funciona en un terremoto? Funcionan las columnas grandes, funcionan los muros grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, la profundidad de una columna en general debería ser del orden de no menos de la altura libre de la columna dividido por 6 o 7. Dependiendo de donde uno esté, de donde uno vaya, dependiendo de las tradiciones del lugar y de las expectativas de la sociedad, uno puede encontrar unas columnas mucho más robustas como las que encuentra en Japón, en donde la relación de altura a profundidad llega a ser del orden de h sobre 4 y a veces, o la relación llega a ser del orden de altura a profundidad, llega a ser del orden de 4 o a veces incluso menos. Esas son las columnas. Para las vigas, uno usualmente escoge una altura de viga que es del orden de la luz dividido por 12 o un factor un poco mayor. Y los muros, que son un poco más difíciles de escoger, no deben ser muy delgados, porque un muro delgado, ya hemos visto en los terremotos de Chile, en el terremoto de Nueva Zelanda, los muros delgados tienden a pandearse fuera de su plano, tienden a hacer esto cuando los mira uno a lo largo de su propio plano. Para evitar eso, uno debería usar muros con espesores que excedan más o menos la altura libre de entrepiso dividido por 12 o algo así. Este denominador todavía está siendo tema de investigación. Por mucho tiempo fue 16, luego desapareció de los códigos. Pero lo que hemos visto es que muros con una altura de entrepiso libre de 2,50 y espesores de 20 centímetros, incluso a ese tipo de espesor se empiezan a tener problemas. Entonces yo no diseñaría muros de menos de 20 centímetros para ese tipo de altura de entrepiso. ¿Cuánto muro se pone? Depende, o qué tan largos hago los muros, depende de también las expectativas y las demandas del lugar. Por ejemplo, si uno va a un lugar como Chile, va a ver que allí usan mucho muro, usan muros grandes, usan muros abundantes. En esta gráfica lo que ven es en el eje
lleven el número de edificios en un muestreo que se hizo en el 85. Y en el eje X tiene el área total transversal de muros dividido por el área de piso en porcentaje. Y lo que se ve es que en promedio esa relación es del 6%. Entonces, ¿qué quiere uno? Uno quiere, si uno va a tener edificios tan buenos como los que tienen en Chile, uno quiere una planta en la que el área total ocupada por muros de hormigón reforzado, no estamos hablando de particiones, sino de muros de hormigón reforzado, uno quiere que la relación, de acuerdo a la tradición chilena por lo menos, que ha tenido, ha dejado muy buenos resultados, no quiere que la relación del área en verde que tengo aquí al área que voy a colorear en azul, no quiere que esa relación sea de nuevo del orden del 5 o 6%, si uno quiere un buen edificio. Vamos a anotar eso aquí para que quede el registro. Área de muro, la sumatoria del área transversal de todos los muros, en verde aquí, dividido por el área total de un piso, por lo menos en Chile, es del orden del 6%. Si uno va a otros países, encuentra otras razones, otras relaciones de áreas, otras proporciones de vigas o proporciones de dimensiones de vigas, proporciones de dimensiones de columnas. Pero estos números han funcionado y por lo menos podrían ser una base para empezar a dimensionar un edificio. Una vez se tienen esas dimensiones, uno puede hacer un análisis ya, porque ya tiene pesos, porque ya tiene masas, y uno necesita ambas para poder calcular momentos cortantes y desplazamientos, que son la base del diseño sísmico, como lo vamos a estudiar aquí. Por último, se escoge el refuerzo de todos los elementos estructurales y al final se hace algo que usualmente se refiere a ello como el detallamiento. En los detalles se comete la mayoría de errores en el proceso de diseño. El nombre de alguna manera es desafortunada, porque el detalle, la palabra detalle no parece llevar consigo la noción de la importancia que tiene en realidad este concepto. Pero la idea es, y yo creo que ese es un concepto relativamente simple, que si yo hago una columna y la hago muy bien y la refuerzo muy bien, si ese refuerzo en esa columna no lo anclo bien en la fundación, ese refuerzo no va a hacer absolutamente nada. Ese refuerzo tiene que estar bien anclado. Yo puedo tener en mi columna todo tipo de estribos o flejes muy bien configurados, con un espaciamiento muy pequeño. Nada de eso va a servir si yo no tengo lo que se llama un buen detallado, si yo no tengo un buen anclaje en la base, si no tengo buenos ganchos, si las longitudes de las barras no son las adecuadas. A eso se le llama detallamiento. Y con esos 5 pasos concluimos el proceso de diseño. Determinación del uso y la configuración, determinación o estimación de las dimensiones iniciales, análisis, luego se escoge el refuerzo y por último se detalla todo y el producto de todo eso se traduce en unos documentos de diseño, el más importante de los cuales es, claro, el plano o los planos estructurales.